Mi nombre es Leonardo Frías, sí, yo soy parte del del equipo del área de educación digital, que dependemos de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. En el día de hoy nosotros les vamos a mostrar a ustedes cuál es el uso de esta aplicación Quizzes y cómo la podemos aprovechar nosotros en el ámbito educativo, ¿sí? Quizzes es una plataforma gratuita, ¿sí?, que nos permite desarrollar actividades áulicas de gamificación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una plataforma que también se la puede acceder tanto desde una computadora como desde un celular, y que me permite a mí, como docente, poder implementar un poco los juegos en el ámbito educativo, ¿sí? Porque de esta forma quizás se puede aumentar la motivación y el interés en los alumnos al tratar de hacer estas actividades que básicamente consisten en un juego de preguntas y respuestas, ¿sí? Obviamente abocado al ámbito educativo. Y además, lo que tiene de bueno esta plataforma es que nos permite tener, luego de realizar estas actividades, tener un informe detallado de cuál fue el nivel de comprensión y respuesta de los alumnos, ¿sí? Es decir, que esto me sirve a mí como una herramienta de seguimiento del aprendizaje con mis alumnos, ¿sí? Y no solamente me sirve a los alumnos como para ir comprendiendo más los temas, sino que me sirve a mí como docente para ir modificando o adaptando los contenidos que yo quiero desarrollar y las actividades que quiero realizar con los alumnos, para que obviamente los resultados sean mucho mejores. Nosotros, como docentes, ¿sí?, enmarcados inclusive más ahora aún de que estamos en esta realidad de aislamiento social, sabemos nosotros como docentes que la evaluación no es una instancia al final de un trimestre o al final de un año, sino que nosotros debemos enmarcar cada una de las actividades pedagógicas que nosotros vayamos a implementar con los alumnos, estén dentro de un entorno de evaluación procesual formativa, ¿sí? Es decir, que esta aplicación ni ninguna otra herramienta TIC me va a servir para poner simplemente un valor numérico y simplemente utilizar esa herramienta como único recurso para poder acompañar o seguir el aprendizaje de mis alumnos, ¿sí? Es decir que, bueno, esto es algo que ustedes seguramente ya lo conocen, pero nunca está de más poder recalcarlo y recordarlo, ¿sí? Es decir que esta aplicación no me va a servir para hacer directamente una evaluación final o una evaluación conceptual para adquirir un valor numérico, ¿sí? Más allá de que esta aplicación puede trabajar con puntaje, por eso no quiere decir que yo lo tenga que reflejar de forma literal como un concepto de calificación, ¿sí? La idea es que nosotros vayamos viendo todo el trabajo del alumno desde que iniciamos las clases hasta terminar. Ahí nosotros vamos a ir acompañando al alumno y nosotros también vamos aprendiendo de ellos, y por eso yo decía que podemos ir modificando nuestra modalidad de trabajo a medida que vamos avanzando, para que la idea es que todos los alumnos, cada uno con sus dificultades, con sus recursos, puedan acceder a todo el aprendizaje que nosotros buscamos que ellos puedan acceder. Bien, una vez que ya hemos aclarado lo anterior, de trabajar en un entorno de evaluación procesual formativa, vamos a mostrarles a ustedes cuáles son los requerimientos para poder utilizar esta plataforma, ¿sí? Básicamente necesitamos una computadora, aunque también se puede trabajar desde un dispositivo móvil con conexión a internet, ¿sí? Esto necesita una conexión a internet. Obviamente no necesitan mucha cantidad de datos porque son cuestionarios que por lo general no duran más de un minuto perdón, entre 3 y 4 minutos, es decir, no requiere una conexión constante. Quizás el docente sí necesita una computadora, porque obviamente nosotros estamos trabajando de nuestras casas ahora, entonces quizás tenemos la posibilidad de tener una computadora con conexión a internet y hacer las actividades, y después los alumnos van a poder responder estos cuestionarios, y van a necesitar obviamente conexión a internet, pero no van a gastar si por ejemplo ellos están utilizando, sabemos que también muchos alumnos no tienen conexión a Wi-Fi y a lo mejor tienen algún acceso a un dispositivo móvil, ya sea un celular o una tablet con conexión de datos móviles, entonces esta aplicación no consume tantos datos como inclusive es una buena característica para poder implementarla. Los docentes que quieran realizar actividades con esta plataforma
Deben ingresar al sitio web que ya les voy a mostrar a ustedes, no se preocupen, paso por paso, vamos a ver cómo se trabaja con estas actividades, y donde nosotros vamos a poder ir creando las actividades, es decir, vamos a tener que registrarnos en este sitio web para poder crear las actividades o estos cuestionarios con los cuales después los alumnos lo van a poder responder sin necesidad de registrarse, ¿sí? Si nosotros los queremos utilizar de forma rápida, no hace falta registrarse, no hace falta que los alumnos se registren para poder utilizar estas actividades, ¿sí? Ahora, si yo quiero utilizar otras funciones un poco más avanzadas para trabajar con los alumnos, bueno, ahí sí yo voy a necesitar que ellos se registren, ¿sí? Pero en el trabajo, en el ejemplo que yo les voy a mostrar hoy, no hace falta que los alumnos se registren, ¿sí? Pero después ya vamos a aclarar esta situación. Bien, entonces yo les comentaba que con Quizzes nosotros podemos crear cuestionarios educativos como una especie de juego de preguntas y respuestas, ¿sí? Este tipo de actividades lúdicas son, a lo mejor, quizás ustedes ya las vienen desarrollando, estas actividades les gustan mucho trabajar a los chicos, ¿sí? Yo la he utilizado, ¿sí? Y la verdad que tengo una respuesta muy buena por parte de los alumnos. Les gusta trabajar con este tipo de actividades, mezclando un poco el aprendizaje y el juego. Entonces nosotros vamos a poder crear cuestionarios, ¿sí? Obviamente donde las preguntas y las alternativas de respuesta van a estar enfocados a los contenidos que yo ya he realizado o ya hemos trabajado con los alumnos anteriormente, ¿sí? Yo puedo hacer preguntas del tipo opción múltiple, de opción caja, ya vamos a ver todo este tipo de preguntas a qué se refiere, rellenar espacio, entonces yo puedo hacer preguntas de tipo encuesta o preguntas abiertas. Estas preguntas, una vez que yo cree el cuestionario, si yo tengo que entrar a la plataforma, crear este cuestionario desde cero, indicar la temática, a quién está dirigido, yo puedo ver cuántas preguntas voy a necesitar, qué tipos de preguntas voy a emplear, y una vez que esté listo para que los alumnos lo puedan responder, lo comparto para que ellos comparto el enlace de mi cuestionario para que ellos lo puedan responder y a la vez también ir viendo cuál es la utilidad de esta plataforma, ¿sí? En esta diapositiva ustedes pueden ver que a la derecha tenemos de forma opcional trabajar con potenciadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo esto ustedes lo pueden activar o lo pueden desactivar, ¿sí? Esto ya depende del docente. La idea es que cuando los alumnos vayan respondiendo, ¿sí? Si los alumnos van respondiendo y tienen una buena racha, ¿sí? La plataforma le da la posibilidad de darle lo que denominan ellos los potenciadores. Es decir, que son a lo mejor opciones de que cuando vienen respondiendo bien, le van a dar como una especie de opciones adicionales que le permiten, por ejemplo, tener, cuando quieran responder una pregunta, tener la posibilidad de responder 2 veces o tener un poco más de tiempo para responder, ¿sí? Entonces, si uno quiere y hacerlo más divertido por los alumnos, obviamente esto depende de cada docente, puede utilizar este tipo de potenciadores que lo van a utilizar los alumnos cuando respondan, ¿sí? Esto cuando uno lo comparta puede elegir opcionalmente si lo quiere trabajar o no lo quiere trabajar con los alumnos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿qué tipos de preguntas yo puedo hacer con Quizzes? ¿Sí? Puedo hacer las clásicas tipos de preguntas con los cuales nosotros veníamos trabajando. ¿Bien? Los tipos de opción múltiple, ¿sí? Son ese tipo de preguntas donde yo tengo una consigna o pregunta y de todas las alternativas de respuesta solamente una lo es. En cambio tengo la opción de caja en donde voy a tener diferentes alternativas de respuesta y más de una puede ser correcta, ¿sí? Luego también tengo la opción de rellenar el espacio en blanco, ¿sí? Es decir, yo voy a escribir una frase o una palabra o una oración mejor dicho, o una frase, obviamente abocada a un contenido o actividad que yo venga desarrollando con los alumnos, y allí yo le voy a dar la posibilidad a los alumnos de que ellos puedan completar, ¿sí? esa oración escribiendo una palabra, es decir que en esta opción el alumno no va a tener que elegir una de las opciones, sino que la va a tener que escribir. Estas 3 opciones, estas 3 primeras, sí tienen la posibilidad de trabajar con
con la especie de lo que sería una calificación, una puntuación, ¿sí? Que, como dijimos, ya sabemos, tenemos que enmarcarla dentro de un entorno de proceso de evaluación formativa procesual. Después también podemos hacer tipos de pregunta-encuesta, ¿sí? Es decir, este tipo de preguntas para saber o hacer un diagnóstico de cómo yo voy, cómo van respondiendo los alumnos, si ellos van pudiendo entender estos contenidos o trabajar con estas actividades. Yo puedo hacer preguntas de tipo encuestas para saber cuál es el nivel o cuál es el nivel de respuesta que yo tengo con mis alumnos a medida que voy trabajando los contenidos. ¿Bien? Obviamente este tipo de preguntas de encuesta no se califican, no tienen puntuación. Y después el último tipo de pregunta que puedo hacer es de tipo abierta, es decir, que yo puedo ingresar, el alumno va a poder ingresar una respuesta de texto, ¿sí? Esto obviamente deberá ser revisado por el docente si uno quiere realizar este tipo de preguntas para poder evaluar el nivel de respuesta, ¿sí? Otras características adicionales que puedo trabajar con Quizzes es que yo puedo agregar a los cuestionarios y a mis preguntas contenido multimedia. Es decir, yo puedo agregar imágenes que puedan orientar a los alumnos de cuál es la temática con la que yo estoy trabajando. Puedo agregar audios, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un nivel inicial, donde quizás los alumnos todavía no saben o no reconocen las letras, o no saben escribir o leer, en vez de escribir una pregunta, yo la puedo grabar en un audio. Si yo puedo grabar audios de hasta 10 segundos, y en esos audios hacer las preguntas. Entonces, como respuestas, en vez de escribir alternativa de respuestas en texto, puedo escribir o puedo agregar como alternativa de respuesta imágenes, ¿sí? Para que los alumnos puedan seleccionar. Entonces, yo puedo trabajar con los primeros niveles de formación en los niños, ¿sí? Y además, si estoy trabajando con algunos espacios curriculares de ciencias exactas, puedo también agregar ecuaciones, ¿sí? Me permite a mí la plataforma agregar ecuaciones. Y además, sobre todo, y quizás la característica más importante, o que más se resalta con esta plataforma, es que yo puedo crear memes, ¿sí? Yo como docente puedo crear memes de acuerdo a las preguntas que vaya realizando, donde a lo mejor después esta utilidad de crear memes puede ser de mucho interés a los alumnos, ¿sí? Lo incentiva a seguir trabajando con este tipo de actividades. Además de todo el contenido multimedia que yo puedo agregar a mis cuestionarios, también puedo crear clases. Es decir, esto, como yo les decía, si estoy trabajando mucho con mis alumnos con esta plataforma, puedo crear clases en donde yo básicamente les envío un enlace a los alumnos a través de WhatsApp o de un correo electrónico para que ellos completen datos de su nombre, de su correo electrónico, así como también datos del tutor. Porque yo una vez que esté realizando estas actividades y tener un informe que me da la plataforma, yo lo puedo compartir con los tutores si tengo los datos de ellos. Eso me da la posibilidad. Después, otra posibilidad que me brinda esta plataforma es la de crear colecciones, ¿sí? Es decir, yo puedo ir creando varios cuestionarios y los puedo ir organizando o agrupando por temática, por espacio curricular, por curso, por nivel educativo, por escuela, o sea, etcétera, de diferentes formas. De la forma en la cual yo esté trabajando, puedo agrupar los cuestionarios para inclusive si los quiero volver a utilizar, o me quiero basar en uno que ya vengo utilizando, lo puedo buscar de una manera mucho más rápida si yo voy agrupando todos mis cuestionarios y creando colecciones. Y por último, también para destacar es que este tiene integración con Google Classroom, ¿sí? Si yo ya vengo trabajando con esta plataforma para crear aulas virtuales, yo, entre las actividades que yo puedo trabajar con Google Classroom, puedo agregar un cuestionario directamente desde esta plataforma de Quizzes, ¿sí? Entonces tiene una integración directa si es que yo estoy utilizando la plataforma de Google para trabajar con aulas virtuales. Bien, de forma general le voy a mostrar cuáles son los pasos para trabajar con esta plataforma. De todos modos, como yo les comentaba, ahora vamos a hacer un paso a paso donde ustedes van a poder ver todas las características de esta plataforma. El primer paso sería ingresar al sitio web de la página. Yo como docente, ¿sí? Debo ingresar al sitio web, que es quizzes.com, se escribe Q-U-I latina, Z y latina, Z.com.
y no solamente español, tiene varios idiomas para trabajar. Entonces uno ingresa a la página, se registra y a partir de allí ya puede empezar a crear los cuestionarios. Yo les decía que también podemos instalar la aplicación en el celular desde la Play Store y también poder registrarse y también crear los cuestionarios desde el celular, ¿sí? Obviamente lo recomendable, como siempre decimos, es trabajar con una computadora, porque obviamente tenemos mucho más espacio de pantalla para poder ver todas las opciones, ¿sí? De todas formas, los cuestionarios también, si yo lo necesito, los puedo crear desde la aplicación, pero recomendamos que los docentes utilicen una computadora con conexión a Internet. El segundo paso, obviamente, es crear el cuestionario. Si yo le voy a poner un nombre, voy a elegir alguna temática, luego ya empiezo a crear las preguntas, ¿sí? Voy a crear las preguntas, todas las preguntas que yo necesite, y ustedes pueden ver ahí a la derecha, mientras yo voy creando las preguntas, la plataforma me brinda a mí una previsualización de cómo va a ir quedando mi pregunta y de cómo la van a poder ver los alumnos, ¿sí? Algo a destacar también de esta plataforma, si yo trabajaba, por ejemplo, haciendo de nuevo una comparación con otra plataforma que ya conocemos, que se llama Kahoot, que esta plataforma me permite a mí, al compartir un cuestionario, por ejemplo, para que los alumnos le respondan a través de sus dispositivos celulares, tanto las preguntas como las alternativas de respuesta las van a poder ver los alumnos en sus dispositivos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en Kahoot, uno tenía que mostrarle las preguntas a ellos, ¿sí? Y ellos simplemente en sus celulares tenían las alternativas de respuestas. Entonces, con esta aplicación, el alumno va a poder ver tanto las preguntas o las consignas como las alternativas de respuesta en su propio dispositivo, ¿sí? Y va a ir avanzando automáticamente a medida que va respondiendo este cuestionario. Bien, luego después, una vez que yo termino mi cuestionario, ya lo puedo asignar, vamos a ver qué tipos de opciones tiene para compartir este cuestionario a los alumnos, que es básicamente compartirles el enlace, es decir, una dirección para que los alumnos puedan acceder desde su dispositivo celular, ¿sí? Yo les decía que para responder y para el trabajo básico, los alumnos no tienen que instalar nada, ¿sí? Si después nosotros queremos trabajar con ellos haciendo otras actividades, como yo les comentaba, de poder crear clases dentro de la plataforma, bueno, ahí sí los alumnos tienen que registrarse. Pero para el trabajo básico con esta plataforma, los alumnos no tienen que instalar nada en su celular, lo van a poder responder sin ningún inconveniente. Obviamente necesitando conexión a Internet durante esos pocos minutos para responder este cuestionario. Yo elijo la modalidad de trabajo y por último les comparto el enlace para que ellos puedan responder este cuestionario, ¿sí? Vamos a ver después paso por paso cómo lo hacemos e inclusive ustedes mismos van a poder trabajar con este cuestionario. Y finalmente yo puedo ver un informe detallado de todo el rendimiento que tuve con los alumnos, ¿sí? Puedo ir viendo en tiempo real cómo van respondiendo. Y en todo caso, como yo les decía, la idea de trabajar con esto es hacer como una especie de juego de preguntas y respuestas. Yo puedo ir viendo ahí el podio, como generalmente conocemos, para poder incentivar y que los alumnos puedan tratar de mejorar su rendimiento. ¿Bien? Y lo que tiene de bueno que también yo puedo después todo ese informe que lo veo desde la computadora, lo puedo descargar en un archivo compatible con Excel, para que yo después pueda ver todo ese tipo de detalles y estadísticas en un archivo para que después yo lo pueda revisar y compartir. Bien. Bien, entonces, en términos generales, ese es un vistazo general de la plataforma Quizzes. Ahora, nosotros, yo les voy a compartir la pantalla y vamos a poder ir viendo todo lo que yo les comenté a ustedes, pero desde cero. Bien. A ver, ahora les voy a compartir la pantalla, sí, ya como les dije, ya en un momento ya les voy a dar el espacio para que ustedes puedan hacer las consultas por voz, sí, pero saben que tienen activado el chat para hacer todas las preguntas mientras vamos empezando. Bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar y les voy a mostrar el uso general de esta plataforma. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está.
Les pido por favor si pueden poner en el chat, si se puede ver la pantalla, deberían estar viendo la pantalla de Google ahora mismo. Si pueden escribir en el chat si se ve, por favor, así puedo continuar. A ver. Bien, sí, sí se ve, me dicen, entonces me confirman los profes, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces, si yo no me acuerdo la dirección de la página, ¿sí? Que yo, como yo les dije, era Quizzes, se escribe Q, U, I, latina, Z, I latina y doble Z, ¿sí? Quizzes.com. Esa es la dirección de la plataforma para que yo pueda ingresar y poder trabajar con la misma, ¿sí? Si no me acuerdo, tal como lo estoy diciendo aquí yo, pongo Google Quizzes, presiono Enter, y la primera dirección, si yo la escribí bien, me va a permitir acceder a la página de la plataforma. Cuando yo ingreso, ¿sí? Fíjense que la plataforma detecta el idioma en el cual yo estoy trabajando en mi computadora y lo pone automáticamente en español. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como yo les comentaba, directamente, si es la primera vez que estoy utilizando esta plataforma, yo voy a tener que registrarme. Entonces, arriba a la derecha tengo un botón verde que dice claramente ahí, registrarse. O si yo ya anteriormente ya me he registrado, tengo aquí el botón abajo donde dice empieza, donde puedo hacer clic aquí abajo, dice iniciar sesión, donde si yo ya me registré, la próxima vez, en vez de registrarme, obviamente porque ya lo hice, debería iniciar sesión. ¿Bien? Pero como es la primera vez que lo voy a hacer, debo registrarme. Entonces le doy clic aquí, registrarse. Bien. Y tenemos básicamente dos opciones. Registrarme directamente con mi cuenta de Google, es decir, si yo en este navegador, si en mi computadora ya tengo cargada mi cuenta de Google, es decir, ya tengo agendada mi dirección de correo en Gmail y además voy muy rápido. Unos profes me dicen que voy muy rápido. Bueno, voy a tratar de ir un poco más pausado entonces. No se preocupen que después, la idea es que después esto va a estar en nuestro canal de YouTube. ¿Bien? Bueno. Entonces yo les decía que como primer paso debo registrarme, ¿sí? Vuelvo a mostrarles de nuevo la página inicial. Yo les decía que aquí arriba tenemos el botón de registrarse. Si es la primera vez que lo vamos a hacer, utilizamos esta opción. Y si ya lo hice anteriormente, a la izquierda, abajo del botón empieza, tengo la opción de iniciar sesión, ¿sí? Eso es, si una vez que yo ya me registré, la próxima vez ya directamente inicio sesión en vez de registrarme, es lo que yo le comentaba. Pero como es la primera vez, debo hacer clic aquí arriba en la opción de registrarse. Bien, yo les comentaba que acá básicamente tengo dos opciones. Utilizar la cuenta de Google que yo ya tengo precargada, ¿sí? Es decir, si yo ya inicié sesión en el navegador ingresando mi dirección de correo en Gmail y mi cuenta, lo puedo hacer directamente desde acá para ahorrar tiempo, ¿sí? O si no, directamente puedo escribir aquí mi dirección de correo electrónico y ya me podría, en todo caso, trabajar con esta plataforma. Bien. Yo voy a utilizar esta opción de ingresar mi correo electrónico. Entonces yo voy a ingresar un correo electrónico. Bien. Fíjense que la plataforma, a medida que yo voy ingresando mi correo electrónico, si utilizo esta opción y no la primera, me va diciendo si yo estoy escribiendo bien mi correo electrónico y si es un correo electrónico válido, ¿sí? Entonces me ayuda la plataforma a poder ingresar bien el correo electrónico. Una vez que ingreso el correo electrónico, le doy clic a siguiente. Bueno, acá me dice básicamente lo que me pregunta, ¿cómo vas a usar o en qué ámbito vas a utilizar Quizzes? Por lo general vamos a utilizar la primera opción que dice abajo, at school, es decir, en una escuela. Hacemos clic aquí y como segunda opción me va a preguntar si es que yo soy profesor o estudiante, ¿sí? Obviamente yo debería, si yo voy a crear los cuestionarios, debería ingresar el perfil de profesor.
pero como yo les decía, si yo quiero trabajar con mis alumnos creando clases y asignándole la actividad a esa clase para ir trabajando, si es que yo utilizo mucho esta plataforma, los estudiantes deberían hacer este mismo procedimiento y eligiendo obviamente el perfil de estudiante, ingresando también un correo electrónico y una contraseña. Bien, entonces yo como docente debo elegir el perfil de profesor. Hago clic allí y bueno, tengo que ingresar algunos datos que no son muchos, ¿sí? Bueno, acá elijo en donde dice título, tengo que decir, bueno, si soy profesor o profesora, acá yo elijo la opción, mister, pongo un nombre, pongo mi apellido y elijo una contraseña. Fíjense que cuando hago clic en contraseña, me dice que tengo que crear una contraseña que sea única, obviamente, y personal. Y que como mínimo tiene que tener 6 caracteres. Esta contraseña que yo elija y que sea personal, que no la tengo que compartir con nadie, aparte de tener como mínimo 6 caracteres, tengo que utilizar un número y un símbolo, ¿sí? Entonces en mi contraseña yo tengo que tener en cuenta de que tiene que tener un número y un símbolo, ¿sí? Un símbolo, por ejemplo, el asterisco, o un guión medio, un guión bajo, o cualquier otro símbolo que yo pueda utilizar. Entonces debo elegir una contraseña. Aquí voy a elegir una. Obviamente, como yo les decía, cada uno elige la contraseña según venga trabajando. Bien, entonces escribimos nuestra contraseña. Obviamente esta contraseña ya es personal, la elige cada una, ¿sí? Y le doy a continuar. Bien. Luego aquí lo que me pregunta es, bueno, y ya directamente al hacer esos pasos que no duran ni siquiera 1 o 2 minutos, ya estoy habilitado para poder trabajar con la plataforma, ¿sí? Ya la plataforma me da todas las opciones para poder crear estos cuestionarios, ¿sí? Vamos a ver un vistazo general y vamos a ver cómo se trabaja con esta plataforma para trabajar con estos cuestionarios como una especie de juegos de preguntas. No me salió esta página, me salió otra de juegos de matemáticas. Seguramente no ingresó bien la dirección de la página, profe, es quizzes.com. ¿Sí? Bien, una vez que ya ingresamos, ya creamos nuestro usuario y ya nos creamos nuestro perfil docente, estamos en condiciones de poder trabajar con la plataforma. Aquí a la derecha, la primera opción que tengo es la opción de ver perfil, ¿sí? Si yo hago clic aquí en ver perfil, me da la opción de que si yo, por ejemplo, quiero, ya por defecto me pone un avatar o una imagen. Obviamente acá si yo la quiero cambiar y poner mi foto, hago clic aquí en Edit, y puedo elegir una foto que yo tenga para poder identificarme, ¿bien? Y además acá puedo ver, inclusive acá tengo la opción de editar perfil, donde yo puedo, bueno, agregar más datos de dónde trabajo, en qué nivel estoy trabajando, en cuál es mi espacio curricular en el cual trabajo, eso si quiero, yo lo puedo ingresar, ¿bien? Bueno, y después tengo aquí abajo, tengo la opción ya de crear un cuestionario. Si desde acá yo tengo la opción que dice botón crear, puedo crear un cuestionario y también lo tengo aquí arriba. ¿Sí? Tengo la opción de crear cuestionario. Entonces puedo hacer clic aquí o aquí para poder utilizar la plataforma. Bien. Después lo que tenemos es la opción, vamos a mostrarles las opciones de aquí a la izquierda. La primera opción que me sale después de crear es la de buscar cuestionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos cuestionarios yo si quiero puedo elegir que sean públicos o privados, ¿sí? Obviamente si es privado solamente lo voy a poder ver yo y lo puedo trabajar yo con mis alumnos. Ahora si yo quiero colaborar con la comunidad, puedo poner mi cuestionario o configurar mi cuestionario como público para que
Después las personas pueden hacer búsquedas y si esa búsqueda coincide con mi cuestionario, pueden utilizar mi cuestionario para trabajar con esos alumnos, ¿sí? Entonces yo acá inclusive puedo buscar, fíjense que lo puedo buscar por espacios curriculares o por temáticas, ¿sí? Yo puedo buscar aquí, por ejemplo, si quiero trabajar con números, es como una búsqueda en Google, presiono allí y me van a salir todos los quizzes o todos los cuestionarios quizzes públicos que fueron creados por docentes de todo el mundo y yo puedo ir viendo si alguno me interesa, lo puedo utilizar para poder trabajar con mis alumnos, ¿sí? Entonces yo al crear el cuestionario elijo si es público para poder compartirlos con otros docentes o si es privado para trabajar exclusivamente con mis alumnos. ¿Bien? Esta es la opción de buscar cuestionarios. Hay muchísimos, van a ver si cuando ustedes empiecen a trabajar, pueden hacer búsquedas, como para ver algunos ejemplos también de cómo se trabaja, pero la idea es que uno vaya creando sus propios cuestionarios. Bien, siguiendo en la parte de la izquierda, tengo la opción de mis cuestionarios, ¿sí? Obviamente, como es la primera vez que yo estoy trabajando con esta plataforma, no tengo cuestionarios aún, pero a medida que yo los vaya creando, van a aparecer en esta opción. Luego tengo la opción de informes, ¿sí? En donde aquí obviamente también, como recién estoy empezando, no tengo ningún informe. Yo les comentaba que cuando ustedes hacen una actividad con quizzes y terminan, a medida que ustedes, los alumnos van respondiendo a estos cuestionarios, yo puedo ver un informe en tiempo real de cuál es el desempeño de cada uno de los alumnos en relación al cuestionario con el cual yo estuve trabajando. ¿Sí? Estos informes los puedo ver en cualquier momento. Luego tengo la opción de clases, ¿sí? Yo les comentaba que si yo quiero trabajar con mis alumnos, si tengo la opción de poder crear clases, es decir, si yo tengo varias clases, si por ejemplo tengo mi espacio curricular, lo doy en diferentes cursos o en diferentes escuelas, puedo crear clases para poder organizar mejor mi trabajo, ¿bien? Pero para eso tengo que enviarles un enlace a los alumnos para que ellos completen sus datos y los datos del tutor también, para que yo pueda informarles a ellos a través de correo electrónico o mandarles resultados de rendimiento de los alumnos, ¿sí? Pero para eso tengo que utilizar la opción de crear clases. De forma básica ahora nosotros vamos a trabajar sin crear clases, pero ustedes pueden crear sus propias clases. Y además fíjense que acá tengo la opción, como yo les comentaba, de trabajar directamente con Google Classroom, ¿sí? Recordemos que en Google Classroom podemos hacer aulas virtuales y esas aulas las puedo trabajar íntegramente con esta plataforma de quizzes para agregar cuestionarios y ponerlos como actividades en Google Classroom. Entonces, si yo quiero, tengo esa posibilidad. Luego, la opción que continúa a la izquierda es de colecciones. Sí, yo les comentaba, a medida que nosotros vayamos creando nuestros cuestionarios, para organizarnos mejor, podemos agruparlos en colecciones, ¿sí? Bien, entonces yo les decía que desde esta opción yo puedo organizar mis cuestionarios en diferentes temáticas, ¿sí? Lo puedo agrupar por espacio curricular, lo puedo organizar por, como yo les comentaba, por curso, por nivel educativo, según la forma en la cual yo venga trabajando. Bien. Y por último tengo la opción de crear los memes. Sí, yo les decía que esta quizás el ingrediente más usual para trabajar con esta plataforma es la de crear memes, ¿sí? Es decir, yo puedo esos memes que a lo mejor hoy en día creo que todos ya estamos acostumbrados de un modo u otro a ver estos memes por redes sociales, hasta inclusive por WhatsApp se comparte mucho. Entonces yo puedo aplicar este recurso de los memes, pero utilizándolo obviamente en nivel educativo según la modalidad de trabajo o el espacio curricular en el cual yo esté trabajando. Luego tengo la opción de ajustes, en donde yo puedo obviamente poder hacer un ajuste de la plataforma, ¿sí? Puedo hacer acá si por algún motivo ustedes al ingresar a la plataforma les sale en inglés, tienen que buscar aquí la opción de ajustes o la opción de una rueda dentada y aquí pueden seleccionar y cambiar el idioma, ¿sí? Y después pueden cambiar su contraseña, pueden actualizar su correo electrónico, si después ustedes cambiaron y quieren actualizar su correo electrónico, todos estos cambios los pueden
trabajar desde la opción de ajustes. Para crear un cuestionario yo les decía que tenemos el botón superior que dice el botón crear, o abajo de mi nombre del perfil tengo el botón crear. Podemos hacerlo desde las dos opciones, ¿sí? Yo voy a utilizar el botón de arriba, o también desde la opción de mis cuestionarios, ¿sí? Acá puedo crear un cuestionario. Entonces tengo esas tres alternativas para crear. Puedo utilizar esta, la de acá arriba. Bien, cuando yo empiezo a crear mi cuestionario, lo primero que me pregunta la plataforma es qué nombre va a tener, ¿sí? Yo le voy a poner un nombre, ejemplo, o mejor dicho, cuestionario de ejemplo. Acá, obviamente, el nombre del cuestionario debería estar relacionado al espacio curricular o a los contenidos o actividades que yo vaya desarrollando, ¿sí? Para poder orientar un poco mejor a la persona o al alumno que reciba este cuestionario. Acá yo puedo elegir cuál es mi espacio curricular o cuál es mi área. Sí, están las mayorías de los espacios curriculares y o también los espacios académicos están la mayoría aquí. Y si no está mi espacio curricular, puedo hacer clic aquí en más y agregarlo. Bien. Yo, por ejemplo, vamos a trabajar, a ver un poco en física. ¿Sí? Entonces elegimos el nombre, qué espacio curricular, y le damos a siguiente. Bien, entonces acá me dice, añade tu primera pregunta, ¿sí? Es decir, que yo voy a escribir mi pregunta. O tengo la opción que dice acá teletransportar, que quiere decir que yo puedo, como yo les comentaba, buscar otros cuestionarios hechos por otros profes y sacar preguntas de allí y agregarlas a mi cuestionario, ¿sí? Pero la idea es que, como yo les comentaba, es que cada docente cree sus propias preguntas y respuestas. Entonces voy a hacer clic en escribe la tuya propia. Bueno, cuando empiezo a trabajar con mi cuestionario, yo les comentaba que tenemos este tipo de preguntas, ¿sí? Opción múltiple, donde yo les doy una consigna o pregunta y de todas las alternativas una sola es correcta. La opción de caja, en donde es similar a opción múltiple, pero el alumno puede elegir una o varias respuestas. Tengo la opción de rellenar espacio, en donde yo, por ejemplo, escribo una oración o una frase y donde dejo un espacio en blanco para que como respuesta el alumno escriba esa opción, ¿sí? Entonces, en esta opción de rellenar el espacio en blanco, no va a poder elegir una respuesta, sino que él va a tener que completar la frase escribiendo una palabra. La opción, yo les comentaba que estas tres opciones, opción múltiple, caja y rellenar espacio, son las que permiten hacer la puntuación de forma automática en la plataforma. Bien. La opción encuesta es para hacer como yo decía, una especie de preguntas o consignas que tengan que ver con un diagnóstico. Yo puedo hacer preguntas a los alumnos de si están entendiendo o no las preguntas, si el contenido que desarrollamos lo pudieron entender, si les resultó fácil o difícil. Eso yo lo puedo agregar con este tipo de preguntas de tipo encuesta. Y también tengo la opción de crear tipos de preguntas o de respuestas abiertas, ¿sí? Es decir, yo les doy una consigna donde ellos, por ejemplo, tienen que hacer un resumen o desarrollar un poco más de texto. Esto le da la opción para que el alumno pueda ingresar un texto como respuesta. Vamos a empezar con la primera opción, que es, por ejemplo, una pregunta de opción múltiple. Bien, por ejemplo, yo puedo ingresar aquí una pregunta, hago clic acá. Entonces, escribo aquí la pregunta primero, por ejemplo, ¿dónde nació Isaac Newton? ¿Sí? Entonces, como yo elegí un tipo de pregunta que es opción múltiple, donde voy a tener varias alternativas de respuesta y de esas solo una es correcta, yo voy a escribir también las alternativas de respuesta, ¿sí? Entonces acá puedo poner, por ejemplo, Finlandia. Puedo, otra alternativa como por ejemplo Escocia.
Voy a darle otra alternativa que es Inglaterra. Y por último, por ejemplo, España. ¿Sí? Entonces escribo la pregunta, como este es un tipo de opción múltiple, de todas las alternativas, una sola es correcta, entonces para que la plataforma pueda hacer la puntuación, fíjense que cada alternativa tiene un tilde deshabilitado a la izquierda, y eso me da la opción para decirle a la plataforma cuál debería ser la opción correcta. Como la opción correcta en este caso, si no me equivoco, es Inglaterra, yo como docente hago clic allí y la plataforma, a medida que van respondiendo los alumnos de cuestionario, va a poder darle la puntuación correspondiente si es que selecciona la opción correcta. Bien, fíjense que yo les comentaba a ustedes que puedo agregar, en vez de hacer una pregunta, o en la misma pregunta, puedo agregar ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Yo haciendo clic acá, a mí se me va a habilitar un panel en donde yo puedo escribir ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando en matemáticas, ¿sí? Puedo escribir ahí, aquí ecuaciones que yo ya venga trabajando. O en todo caso, acá por ejemplo la ecuación de una recta, y igual a 3x más 2. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esta ecuación como pregunta y preguntarles, por ejemplo, a los alumnos qué tipo de ecuación es la que yo le estoy preguntando. Y le puedo poner opciones como por ejemplo ecuación lineal, ecuación cuadrática, y el alumno va a tener que ir respondiendo. ¿Sí? Entonces yo tengo la opción de ingresar, me permite la opción de ingresar ecuaciones para trabajar con los alumnos. Como no es el caso, lo voy a cerrar, pero tengo la posibilidad. Y también, como yo les comentaba, aquí al lado de la pregunta tengo la opción de medios, en donde yo puedo agregar imágenes. Entonces, si yo, por ejemplo, les muestro, hago clic acá, yo quiero agregar una imagen que guíe a la pregunta para que el alumno la pueda responder, yo puedo agregar imágenes aquí. ¿Sí? O si yo ya busqué una imagen en Google y tengo la dirección, la puedo pegar acá. O puedo cargar una imagen que yo ya tenga en mi computadora. ¿Sí? Si hago clic acá, se me habilita a mí la opción para elegir una imagen. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a seleccionar una imagen que yo tenga, aunque no tiene nada que ver con la pregunta, ¿sí? Pero fíjense que esa imagen se agrega automáticamente a la pregunta. Pero es para que ustedes vean el ejemplo. ¿Bien? Si yo quiero sacar la imagen, fíjense que la imagen, cuando la agregué, tiene un icono de una X, es para eliminarla. Si yo quiero borrarla, me va a decir si estoy seguro, le doy a eliminar. Yo les comentaba también a ustedes que podemos agregar audio, ¿sí? Preguntas de audio. En vez de, como yo les comentaba, para los primeros niveles educativos, que quizás no es conveniente escribir las consignas o preguntas con letras, lo puedo hacer, como yo les decía, añadir en medios, puedo agregar imágenes o una característica nueva que tiene la plataforma es que yo puedo ingresar audio, es decir, yo puedo dictarle la consigna o la pregunta para que el alumno la pueda escuchar. Puedo grabarla directamente desde esta plataforma aquí o puedo subir un archivo MP3 donde ya tenga la pregunta, ¿sí? Como tiene que tener en cuenta que la pregunta tiene que tener un límite de hasta 10 segundos, ¿sí? O sea, el audio que va a contener la pregunta o el audio que yo grabe no tiene que ser mayor a 10 segundos para que quede grabada en la plataforma, ¿sí? Entonces yo las preguntas las puedo hacer por voz o las puedo dictar. Bien, entonces eso ya es una herramienta muy usual para trabajar, por ejemplo, no solo en los primeros niveles educativos, sino también en la modalidad especial. Yo puedo trabajar con los alumnos. Fíjense ustedes que después también las alternativas de respuesta también las puedo agregar como ecuación matemática. Es decir, en vez de escribir una alternativa, puedo ingresar una ecuación matemática como respuesta, o también puedo agregar una imagen, ¿sí? Es decir, en vez que me salga una alternativa de respuesta como letra, puedo agregar opciones de imágenes como respuesta. Bien, entonces para trabajar yo tengo esa facilidad, me brinda a mí la plataforma. Luego, por pregunta, fíjense que acá tengo
yo tengo la opción de ingresar qué tiempo de respuesta van a tener los alumnos a medida que van respondiendo este cuestionario. Como mínimo, tengo la opción de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o más, 2 minutos o hasta 15 minutos. Bien, eso ya lo decide cada docente. Una aclaración que hay que tener en cuenta aquí es que supongamos que yo le pongo un límite de tiempo de 3 minutos, o por ejemplo de 60 segundos, por más de que yo le ponga la opción de 60 segundos, si pasan, por ejemplo, los 60 segundos y el alumno no seleccionó alguna alternativa de respuesta, no es que automáticamente deja de responder esta pregunta y pasa a la siguiente, ¿sí? La plataforma igual le da el tiempo para poder responder la pregunta, ¿bien? Por más que uno le ponga el tiempo límite, ¿sí? Pero es como para que el alumno sepa que tiene un tiempo determinado para responder la pregunta. Bien. Si está todo bien, hago clic en guardar y ya tengo mi primera pregunta. Bien, entonces ustedes se fijan, acá puedo tener un resumen de la pregunta que yo hice y la que seleccione con verde es la correcta para que la plataforma sepa cómo responder. Antes de seguir agregando otra pregunta, yo aquí a la derecha, fíjense que hay una puntuación. Esto es una puntuación que me da la plataforma y que me orienta a mí para saber si yo he agregado características a mi cuestionario que ayuden sobre todo al momento de si yo hago público este cuestionario, los demás docentes de todo el mundo pueden acceder a mi cuestionario y tener una descripción detallada del mismo, ¿sí? Fíjense que aquí arriba yo puedo agregar una imagen a mi cuestionario, por ejemplo hago clic acá, puedo hacer clic aquí y buscar una imagen, por ejemplo voy a elegir esta, ¿sí? Cualquier imagen yo la puedo agregar aquí para orientar de qué se trata el cuestionario, ¿sí? No es como una pregunta, sino que apenas se habla el cuestionario, yo lo puedo ver esta imagen como una especie de título. Acá puedo elegir el idioma, hago clic acá, por las dudas, hay muchos idiomas, yo les decía, para buscar el español está en la opción, si no me equivoco aquí, en la S de Spanish, acá está, Spanish, ¿sí? Entonces yo puedo elegir una imagen como de título, el idioma, y acá me dice, elige las calificaciones, es decir, cuál es el nivel educativo al que está orientado este cuestionario. Si yo hago clic aquí en D, fíjense que tengo la opción de nivel inicial, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Bueno, acá yo elijo alguno que me sea orientativo, ¿sí? Según el nivel educativo en el cual yo esté trabajando, puedo elegir este cuestionario. Si yo, por ejemplo, voy a elegir este. De acá uno lo elige, no es, a ver, algo, esto sí me permite a la plataforma elegir cuál sería el nivel adecuado para trabajar y uno selecciona el que necesita. Y por último, yo les comentaba que aquí yo puedo acceder a la opción de hacer este cuestionario público, acá inclusive lo dice, visible para todos, quiere decir que este cuestionario lo va a poder ver cualquier docente del mundo y lo va a poder compartir y trabajar con sus alumnos. Y si yo lo quiero trabajar en forma privada, simplemente cambio esta opción. Bien, eso ya lo elige cada uno. Hago clic en guardar y bueno, fíjense que ya se cambia la imagen con la que yo estuve trabajando. Acá la puntuación ya subió. ¿Por qué? Porque fíjense, yo ya acá elegí un nombre para el cuestionario, le agregué una imagen, ya agregué las calificaciones, ¿sí? Porque yo voy eligiendo cuáles son las correctas y me pide que por lo menos ingrese 4 preguntas, ¿sí? Yo por ahora voy una. Voy a ingresar otra. Acá utilicé la opción múltiple. Voy a agregar una nueva pregunta. Tengo el botón aquí arriba, nueva pregunta. En este caso voy a utilizar esta opción de caja, en donde también escribo una pregunta o consigna, y el alumno tiene diferentes alternativas para responder. Bien, acá yo, por ejemplo, podría, en este caso, podría elegir escribir seleccione
solamente unidades de velocidad. Bien, entonces mi consigna es que de las siguientes alternativas que yo le voy a mostrar, el alumno debería elegir cuáles son las correspondientes a velocidad. Bien, entonces puedo escribir acá, por ejemplo, metros por segundo, voy a poner kilogramos por hora, si es esta, obviamente esta es una alternativa incorrecta. Otra puede ser kilómetros por hora, esa también es correcta, y voy a poner otra que sea incorrecta, por ejemplo, metros sobre metros. Bien, entonces yo escribo una pregunta o consigna, escribo las alternativas de respuesta. Sí, profe, yo puedo ir escribiendo las preguntas y las puedo editar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento puedo corregir y editar las preguntas. Entonces, en este caso, para que haga la puntuación la plataforma, las correctas serían esta y esta. Bien, fíjense cómo estoy trabajando el tipo de pregunta caja, que vendría a ser donde yo le doy diferentes alternativas y más de una es correcta. Entonces, selecciono las alternativas, le doy el tiempo también, por ejemplo, 60 segundos, para trabajar. Y como yo les comentaba, fíjense que como esta es una opción de pregunta de caja, acá fíjense que le sale la previsualización de cómo le va a mostrar al alumno, que como es una opción múltiple, él puede acá a la derecha, tiene la opción de un cuadrito, entonces para enviar una respuesta él puede seleccionar o una, dos o tres o hasta cuatro si quiere, y va a enviar. Obviamente si yo elijo este tipo de preguntas, la puntuación la va a tener si selecciona todas las alternativas correctas. En este caso sería la primera y la tercera. Si él, por ejemplo, el alumno selecciona o solo la primera o solo la tercera, no va a tener la puntuación. Solamente va a tener la puntuación si elige todas las alternativas correctas. ¿Bien? Bueno, hago clic en guardar. Entonces tenemos, acá ya tengo la primera pregunta, que es de opción múltiple, en donde solo una es correcta. Tengo la pregunta tipo caja, en donde más de una puede ser correcta. Voy a agregar una nueva pregunta para ir avanzando un poco. Les voy a mostrar un poco qué es lo de rellenar espacio. Por ejemplo, yo voy a escribir una frase acá. Bien. Entonces puedo escribir, por ejemplo, una consigna como la siguiente. En el trabajo mecánico, si el ángulo de aplicación de la fuerza es, y acá, con el guión bajo, escribiendo varios guiones bajos, puedo hacer como si el alumno debería escribir o la palabra que falta completar, ¿sí? Es decir, con guión bajo. Escribo varios guiones bajos, guiones bajos, perdón, dicho con el teclado, ¿sí? Escribo un guión bajo y otro guión bajo y otro guión bajo y es como que le da le describe al alumno cuál es o dónde tiene que ingresar o qué palabra tiene que ingresar para completar la frase, ¿sí? Entonces escribo varios guiones bajos. Entonces, si el ángulo de aplicación de la fuerza es, en este caso sería perpendicular a la respuesta, el trabajo es nulo. Si esto depende de cada espacio curricular, de la temática que estén trabajando. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo le muestro al alumno acá. Está la misma oración que yo escribí, con el espacio en blanco, con los guiones bajos que yo escribí uno tras de otro, como para guiarlo y decirle, bueno, qué palabra tiene que escribir él para completar esa oración. Entonces, para que la plataforma sepa cuál es la alternativa que ingrese correcta, como en esta no tiene opciones para elegir, el alumno va a tener que escribir su respuesta, ¿sí? Va a tener que escribir cuál es la palabra. Entonces yo le digo aquí en la opción de responder a la plataforma, le indico, mejor dicho, cuál es la palabra correcta si es que el alumno le ingresa, para que le dé la puntuación. Entonces yo le decía que era la opción perpendicular. Entonces,
esta plataforma, por ejemplo, el alumno ingresa acá, en vez de perpendicular, ingresa llano, o ingresa cualquier palabra que no sea perpendicular, la plataforma le va a dar como incorrecta esta pregunta. Bien. Por ejemplo, acá, si yo quiero, lo puedo poner también en mayúscula, como una alternativa también, porque a lo mejor quizás el alumno tiene el teclado en mayúscula y puede escribir perpendicular en mayúscula. Por las dudas le doy esa opción para que si ingresa la pregunta tanto en minúscula como en mayúscula, se la tome la plataforma como correcta, ¿sí? Entonces acá yo puedo escribir las diferentes alternativas de respuesta correcta. Si el alumno ingresa cualquier palabra que no sea de las alternativas correctas que yo le estoy indicando a la plataforma, se la toma como incorrecta. Bien, entonces guardo y ya tengo este tipo de pregunta. Y por último, para mostrarles a ustedes la opción de trabajo, voy a ingresar un nuevo tipo de pregunta. En este caso voy a utilizar la opción de encuesta, ¿sí? Como para saber, y acá inclusive si ustedes se fijan, como yo le estoy eligiendo el tipo de pregunta encuesta, aquí la plataforma me dice que esta, al ser un tipo de respuesta encuesta, no va a ser calificada. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si escribo una pregunta o lo que yo quiero consultar a los alumnos, a ver, por ejemplo, acá les podría preguntar. Tenía activado las mayúsculas, perdón. ¿Cómo les resultó el cuestionario? Entonces yo le puedo dar alternativas aquí a los alumnos, ¿sí? Puedo escribir, por ejemplo, muy fácil, una alternativa, fácil, otra alternativa, un nivel intermedio, o por ejemplo la última, muy difícil. Bien, yo puedo ir agregando más opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero agregar otra más, en donde, bueno, acá, por ejemplo, en vez que sea muy difícil, sea difícil. Y por último, que la última sea muy difícil. Entonces yo le doy un abanico importante de respuestas para que el alumno pueda evaluar si por ejemplo, este cuestionario fue muy difícil o fácil para poder responder. Acá uno obviamente va a ingresar las preguntas según lo que quiera el diagnóstico realizar el docente. Bien, pero esto se puede trabajar obviamente, como les decía, este tipo de preguntas no tiene puntuación. Le doy a guardar. Entonces yo, por ejemplo, como yo ya cumplí todas las alternativas que me pide la plataforma, yo le doy una buena puntuación como para que la persona que quiera, si yo lo estoy haciendo, en este caso está privado, pero si está público, le resulta mucho más fácil de buscar. Bien, pero acá yo ya tengo mi cuestionario. Bueno, ahora yo lo quiero compartir, ¿sí? Supongamos que ya está bien, tienen todas las opciones que yo quiero ingresar. Hago clic aquí arriba en terminar. ¿Sí? Y tengo tres opciones. Acá ya está listo para poder compartirlo y que los alumnos trabajen. Tengo la opción de jugar en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si yo estoy haciendo una clase virtual con mis alumnos y estoy conectado con ellos en un momento determinado, les puedo pasar el enlace para que ellos completen este cuestionario y lo pueden hacer en ese momento en el cual está desarrollándose la clase. ¿Sí? Entonces ellos van a jugar en ese preciso momento, ellos van a poder responder el cuestionario y yo como docente puedo ver cuál es el desempeño de cada uno. ¿Bien? Ya habilito las consultas, no se preocupen. La segunda opción es la de asignar. Yo acá, por ejemplo, le hago clic aquí. Y en este caso yo le puedo poner un límite de tiempo, ¿sí? Es decir, yo le puedo decir, bueno, a ver, ¿hasta qué día pueden completar este cuestionario? Entonces yo aquí puedo seleccionar
qué fecha, por ejemplo, a ver, hoy es 20, le puedo dar una semana, hasta el 27 de julio, e inclusive le puedo dar las horas, hasta qué hora, por ejemplo, hasta las 18 horas, 6:0 p.m. Entonces, hasta el 27 de julio, hasta las 6 de la tarde, tienen los alumnos la posibilidad de completar este cuestionario. ¿Bien? Bueno, eso depende de cómo yo lo quiera trabajar. Y por último, tengo la opción de práctica. ¿De qué me sirve la práctica? Es como para hacer, antes de compartirlo con los alumnos, yo puedo practicar o hacerlo yo mismo o ver si está funcionando bien, si las preguntas salen bien, si las imágenes salen bien. Yo puedo hacer una práctica para probar si la plataforma o si mi cuestionario está bien realizado. Bien, entonces tengo esas tres opciones. Mandarlo para jugarlo en ese mismo momento o asignarlo para que lo completen hasta una fecha determinada. Por último, antes de mostrarles y mostrarles cómo se comparte, quiero que veamos la plataforma de memes, la forma de crear los memes, eso no lo vimos hasta ahora. Si vamos aquí a la izquierda, tenemos la opción de imagen de memes. Yo puedo crear mi conjunto de memes, es decir, cuando el alumno vaya respondiendo el cuestionario, si responde bien una pregunta, yo puedo elegir que le salga un meme de correcto, o si responde mal una pregunta, le va a salir un meme de incorrecto. ¿Sí? Entonces yo tengo que crear este conjunto de memes, yo lo creo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si no tengo ningún meme creado, un conjunto de memes, hago clic aquí, crear conjunto de memes, ¿sí? Me pide que le ingrese un nombre del meme. Por ejemplo, le voy a poner aquí memes de escuela. Por ejemplo, uno le pone... También puede elegir el idioma. Yo lo voy a dejar aquí en español. ¿Sí? Entonces le ponemos el nombre, el idioma, y también de nuevo, si quiere que sea público o privado. Es decir, porque obviamente yo puedo, si lo dejo público, este conjunto de memes lo puedo utilizar cualquier otra persona del mundo, otro docente, o si lo quiero trabajar solamente yo, lo pongo como privado. Eso ya lo elige cada uno. ¿Bien? Una vez que le doy el nombre, se agrega este conjunto de memes y entonces yo voy creando, fíjense que tengo memes correctos y memes incorrectos. Entonces, para trabajar con memes, por lo menos tengo que ingresar un meme para opciones correctas y un meme para alternativas incorrectas. Voy a crear uno y uno para que vean cómo se hace. Para memes correctos, acá me dice crear meme correcto. Hago clic en el botón más. Tengo que subir imagen de mi computadora, ¿sí? Por lo general saben ustedes que un meme es una imagen con un texto. Entonces, por ejemplo, hago aquí clic en subir imagen. Yo voy a buscar una imagen que tenga en mi computadora, por ejemplo esta, ¿sí? Esta es, acá yo puedo elegir el tamaño de la imagen, si es una imagen muy grande la puedo recortar, bien, yo puedo elegir cómo va a salir mi imagen. Una vez que yo la tengo encuadrada, ¿sí? Yo puedo acá, fíjense, arrastrar esto y encuadrar qué es lo que se va a ver de la imagen, por ejemplo, que se vea esto. Le doy clic a subir, y acá, aunque está en inglés, yo puedo escribir texto, ¿sí? Acá dice Enter Text Here, hago clic allí y, por ejemplo, puedo poner como mensaje, muy bien, acá, pensado. Puedo escribir tanto arriba como abajo, ¿bien? Entonces ya tengo mi meme. Le puedo poner un nombre o lo puedo dejar así, ¿sí? Esto ya es personal. Lo guardo. Entonces, ese meme de correcto ya queda en mi plataforma y lo puedo utilizar en cualquier cuestionario. ¿Bien? Bien, entonces voy a hacer un meme incorrecto. En vez de, me voy a la opción de memes incorrectos. Como es la primera vez, no tengo ningún incorrecto. Voy a hacer clic en más. Hago lo mismo. Subir una imagen. Elijo una imagen de aquí. Por ejemplo, esta. Acá elijo para encuadrar la imagen, le doy clic a subir y agrego el texto. Por ejemplo, acá puedo poner
Esta vez fallaste. Por ejemplo, ustedes pueden, obviamente el mensaje que ustedes tienen que ver, lo tienen que, no tiene que ser ofensivo ni nada, eso ya lo sabemos, ¿bien? Pero acá con una especie, darle una cuota de divertimiento, podemos crear el mensaje cada uno. Le doy clic a guardar. Y así puedo ir subiendo memes para opción correctas o memes para opción incorrectas. Y eso ya queda grabado en mi plataforma. Bien. Entonces, por último, les muestro la opción de cómo compartir los cuestionarios. ¿Sí? Una vez que ya está hecho, ya creé mi cuestionario, tengo un conjunto de memes, si yo lo quiero realizar. Hago clic aquí en mis cuestionarios, fíjense que como yo ya creé un cuestionario, acá me van a salir todos. Voy a jugar ahora mismo, ¿sí? Como si yo quiero trabajar ahora mismo con mis alumnos, le doy aquí a jugar en vivo. Y acá tengo la última opción para antes de enviar. Tengo la opción de primero elegir qué modo van a trabajar los alumnos. Esto lo pueden hacer por equipo, ¿sí? Es decir, los alumnos pueden responder cada uno por separado, pero el puntaje se va a ir agrupando según los equipos que yo arme. El modo clásico, donde cada uno participa de forma individual, o si yo quiero la opción de examen, en donde, bueno, esto sea mucho más formal, si yo quiero hacer un examen, pero la idea es de trabajarlo de forma lúdica. Entonces lo dejo como clásico. Acá me dice asignar a una clase. Si yo he creado una clase, es decir, tener todos los datos de mis alumnos, de sus tutores, como yo no tengo ninguna, la voy a dejar en blanco. Pero yo puedo asignarla a una clase. Y después tengo diferentes opciones. Acá me dice intento de los estudiantes. Acá por defecto está sin límite. Es decir, que yo puedo ponerle cuántas veces una persona o un alumno va a poder responder este cuestionario. Si yo lo dejo así, lo va a poder responder las veces que él quiera, o puede elegir si lo va a hacer una, o dos, o tres, o las veces que yo quiera configurarlo. Si yo elijo cualquier opción de 1, 2, 3 o 4, o sea, un límite para que ellos respondan, lo que me pide obviamente para hacer este control es que los estudiantes se van a tener que registrar en la plataforma, porque esa sería la única opción para ir controlando cuántas veces pueden responder, ¿sí? Entonces, si yo quiero limitar el número de respuestas a los cuestionarios, debo pedir que los alumnos se registren. Bien, en este caso lo voy a dejar sin límites, pero ustedes tienen que saber eso. Fábrica de nombres quiere decir que yo puedo, esto por lo general lo dejamos desactivado. ¿Por qué? Para que los alumnos, antes de ingresar al cuestionario, escriban su nombre, ¿sí? Así yo puedo saber quién está respondiendo. Tengo la opción de mostrar las respuestas en el juego, es decir, a medida que van respondiendo, si esto lo tengo activado por lo general, los alumnos van a poder ir viendo si van respondiendo bien o van respondiendo mal. Esto yo lo puedo activar o desactivar como yo lo necesite. Y por último, acá yo les decía que tengo lo de los potenciadores, ¿sí? Es decir, acá a medida que los alumnos van respondiendo bien, tiene como punto de bonificaciones y utilizar algunas habilidades, como yo les decía, como responder 2 veces una pregunta o tener más tiempo para responder el cuestionario, ¿sí? Esto, si yo lo quiero hacer divertido, lo puedo activar o lo puedo desactivar, ¿sí? Cada una de estas cosas lo puedo desactivar. Que el alumno vea en el tiempo, mostrar las tablas de líderes según la puntuación que yo elija, revolver las preguntas. Esto también es una opción importante si yo, por ejemplo, quiero que las preguntas le salgan en orden aleatorio, hasta inclusive las opciones de respuesta le puede salir aleatorio. Entonces yo puedo activar o desactivar estas opciones. Y por último tengo la opción de mostrar memes, ¿sí? Si yo estuve trabajando con memes, por ejemplo acá fíjense que este es el conjunto de memes que yo vine trabajando, lo puedo activar, o si yo lo quiero trabajar, o desactivarlo, si yo quiero, no quiero trabajar con memes, ¿sí? Pero yo en este caso lo voy a dar. Y finalmente le doy a continuar. Ahora sí, yo ya les comparto el enlace a los alumnos para que puedan trabajar, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, acá le dicen los pasos. Pueden hacerlo para que los alumnos respondan, pueden hacer de 2 formas. Ingresar a esta página, joinmyquiz.com, es decir, ellos tienen que abrir el navegador que tengan instalado en su celular o en su computadora, e ingresar el siguiente código. O lo mejor es directamente compartirles el enlace acá. ¿Sí? Hagan clic aquí en compartir. Bien.
y tengo la opción de copiar enlace. Acá me dice copiar enlace. Bien, entonces después esto yo ya lo puedo compartir en un grupo de WhatsApp, en un grupo de redes sociales, para que los alumnos vayan respondiendo. Yo les voy a mostrar aquí rápido. Supongamos que yo ya les comparto el enlace. ¿Qué es lo que ve el alumno? Un alumno cuando abre el enlace va a ver lo siguiente, donde, bueno, acá ya sale mi nombre porque yo ya estuve trabajando, pero acá la idea es que los alumnos escriban su nombre. Entonces acá sería nombre de alumno. Acá cada uno pone su nombre y apellido si quiere. Puede activar la música o los memes, el alumno también los puede activar o desactivar. Y simplemente tiene que escribir el nombre y darle clic en empezar. Bien, entonces, si el alumno, fíjense que yo si estoy trabajando en forma en vivo, es decir, en lo que los alumnos respondan ahora mismo, a medida que los alumnos se vayan ingresando el nombre, ingresando al link y registrando su nombre, yo puedo ver uno por uno en tiempo real quiénes son los que están ingresando y ya después, una vez que ingresen todos, yo como docente le doy clic a iniciar y empieza el juego. Fíjense que acá yo tengo quiénes están por participar en este cuestionario. Acá me van apareciendo uno a uno. Yo voy a iniciar. Y ustedes y yo como docente puedo ir viendo el desarrollo de cada uno. Si un alumno responde una pregunta bien, va a tener una puntuación de, por ejemplo, 1000 puntos, pero si lo hace más rápido que otro, puede tener hasta 2000 puntos. Es decir, es por puntuación, acá no es por nota. El docente elige cuándo termina el juego. Hago clic aquí en terminar. Me dice, ¿estás seguro que quiere terminar? Le digo que sí. Y entonces acá yo ya puedo ver, fíjense, como un podio en donde quién estuvo primero. Marcelo, después segundo Gamer. Obviamente, por normas de convivencia, le pedimos a los alumnos que ingresen sus nombres correctos, no ingresen apodos. ¿Bien? Entonces yo puedo ver aquí toda la tabla final, por decir, de puntuación. Y además yo les decía que ustedes pueden, fíjense aquí arriba, tengo la opción de que me dice, bueno, el promedio de respuestas correctas fue 24. ¿Cuál fue la pregunta más difícil? Es decir, me va a mostrar qué pregunta la mayoría se equivocaron. ¿Cuál fue la más larga? Es decir, qué preguntas demoraron más tiempo en responder. Y por ejemplo, acá datos interesantes que me dice, por ejemplo, 10 preguntas tenían una precisión del 40%. Entonces, acá quizá esto me dice que yo tengo que revisar el contenido y quizás volver a darlo con otra modalidad. Y después tengo la opción de descargar los resultados. Si yo puedo hacer clic aquí y se descarga automáticamente una planilla en Excel. ¿Sí? Este es el Excel que ustedes pueden descargar y pueden ver el resumen también en forma general o por alumno. ¿Sí? ¿Cuál fue el promedio de respuestas correctas? Y acá pueden ir viendo a lo mejor qué alumnos necesitan un poco más de refuerzo en los contenidos o según lo que ya venga trabajando. Puede ver cuándo cuándo vio el cuestionario, desde qué dispositivo, si lo hizo en la computadora o navegador, y en los nombres y la puntuación.